Bienvenidos de nuevo a casa. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y hoy vamos a desenterrar esa verdad. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y de cómo revela todo sobre Kerem Bürsin. Si han leído bien, la verdad al fin sale a la luz. Y créanme, esto es algo que muchos de ustedes han estado esperando, y yo también. Así que si son fans de estas dos estrellas turcas, si se han preguntado sobre su relación pasada, sobre los detalles que quizás se nos escaparon, o simplemente les gusta el chisme jugoso del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y los chismecitos más candentes. Démosle al botón rojo de suscribirse y a la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. Así que, ¿de qué va esto exactamente? La frase que ven en el título, Hande Erçel revela todo sobre Kerem Bürsin. La verdad al fin sale a la luz, no es solo un gancho. Viene de una serie de entrevistas recientes, de declaraciones que han salido a la luz, y de un análisis profundo de lo que realmente pasó entre Hande y Kerem, dos de los actores turcos más queridos y exitosos, quienes protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, los rumores de un romance no tardaron en aparecer y, de hecho, se confirmaron. Estuvieron juntos por un tiempo conquistando los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Pero como muchas historias de amor en el estrellato, la suya también tuvo su fin, y hasta ahora, los detalles de esa ruptura, y las razones detrás de ella, habían sido un misterio envuelto en especulaciones. Sin embargo, y aquí viene lo jugoso, Hande Erçel, conocida por ser bastante reservada con su vida privada, ha empezado a abrirse. Y no solo a abrirse un poquito, sino a revelar aspectos clave de su relación con Kerem Bürsin que antes solo podíamos imaginar. Estas revelaciones no vienen de una única entrevista, sino de un conjunto de declaraciones que al unirlas, pintan un cuadro mucho más claro y para algunos, quizás sorprendente. Lo que vamos a explorar hoy son esos puntos cruciales que Hande ha compartido, cómo estos detalles arrojan luz sobre el pasado, y qué significa esto para la percepción que tenemos de su relación. Primero analicemos la naturaleza de estas revelaciones. Hande tradicionalmente ha manejado sus relaciones personales con una discreción admirable. Sin embargo, en entrevistas recientes, ha tocado temas que antes evitaba. No se trata de lanzar culpas ni de exponer errores, sino de ofrecer su perspectiva, su verdad sobre ciertos momentos y dinámicas que existían entre ella y Kerem. Por ejemplo, ha hablado sobre la presión mediática que ambos enfrentaron. Como pareja, eran el foco constante de las cámaras y de la atención de los fans. La exigencia de vivir su relación bajo el escrutinio público, según sus propias palabras, tuvo un impacto significativo. Hande ha confesado que la constante atención y las especulaciones sobre cada uno de sus movimientos crearon un ambiente de estrés que a la larga, afectó la naturalidad de su relación. Es fácil para nosotros, desde fuera, ver la fama y pensar que todo es glamoroso, pero ella nos está contando la cara menos amable de ese brillo. Otro aspecto importante que Hande ha compartido es sobre la compatibilidad a largo plazo y las diferentes etapas de la vida. Si bien su química en Sen Kalkam fue explosiva y se tradujo en una relación real, es posible que el tiempo y las circunstancias hayan puesto a prueba esa conexión. Las declaraciones de Hande sugieren que a pesar del cariño y el respeto mutuo que aún existe, sus caminos personales y sus aspiraciones empezaron a divergir. Ella ha insinuado que ambos buscaban cosas diferentes en ese momento de sus vidas, y que tomaron la difícil decisión de separarse para poder enfocarse en sus carreras y en su crecimiento individual. Esto no es una revelación escandalosa en sí misma, pero la forma en que Hande lo expresa, con madurez y sin resentimiento, es lo que le da el peso. Nos permite entender que a veces el amor simplemente no es suficiente si las visiones de futuro no se alinean. Y hablemos de la verdad al fin sale a la luz. Esto se refiere a desmitificar algunas de las teorías que circulaban. Durante su noviazgo y después de su ruptura, hubo incontables rumores, celos, infidelidades, terceros en discordia, presiones de los managers, etc. Hande, al compartir su perspectiva, ha desmentido implícitamente muchas de estas especulaciones sin necesidad de nombrarlas. Al hablar de diferencias en objetivos vitales y de la presión mediática, está ofreciendo explicaciones más racionales y menos dramáticas. Esto es valioso porque
A menudo el público tiende a imaginar los peores escenarios en las rupturas de parejas famosas. Ande nos da una versión más matizada, donde la separación fue, ante todo, una decisión personal basada en la evolución de sus vidas. Además, es importante mencionar la forma en que Ande habla de Kerem. A pesar de que ya no están juntos, sus comentarios son siempre de respeto y aprecio. No hay resentimiento, no hay palabras hirientes. Ella reconoce la importancia que Kerem tuvo en su vida y la buena relación que mantuvieron. Esto es digno de aplauso porque es fácil caer en la negatividad después de una ruptura, pero Ande ha elegido recordar lo bueno y hablar desde la gratitud por las experiencias compartidas. Esto también nos muestra un lado de ella como persona, su carácter noble y su capacidad para valorar las relaciones incluso cuando terminan. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero con estas revelaciones. Los fans están analizando cada palabra, cada gesto en las entrevistas. Para muchos, Ande y Kerem eran la pareja ideal, la pareja de cuento de hadas de la televisión turca. Verlos separados siempre fue un golpe. Pero ahora, con estas declaraciones, muchos fans están entendiendo mejor la situación. Están admirando la madurez de Ande al compartir su verdad de una manera tan adulta y sin dramas innecesarios. Esto, creo yo, también fortalece su imagen como figura pública. No se trata solo de belleza y talento en pantalla, sino de la persona que es fuera de ella. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchas otras relaciones, tuvo sus momentos de gran felicidad, pero también sus desafíos. La presión de la fama, las diferentes trayectorias de vida y las decisiones personales jugaron un papel crucial en su separación. Y ahora Hande, al compartir su perspectiva, nos permite ver más allá de los titulares y los rumores, ofreciéndonos una visión más íntima y honesta de lo que fue su historia. Ha revelado la verdad desde su lado, una verdad que habla de crecimiento personal, de respeto y de la complejidad de las relaciones en el ojo público. Y ahí lo tienen, amigos. La verdad, o al menos una parte muy importante de ella, al fin ha salido a la luz gracias a las declaraciones de Hande Erçel. Hemos desglosado los puntos clave, hemos analizado el contexto y hemos entendido las implicaciones de sus palabras. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado tan fascinante como a mí recopilar toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sé que amamos hablar de nuestros actores favoritos y de los entresijos de sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Hande? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su ruptura con Kerem? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Adiós.